¿Qué tal, amigas y amigos? El gusto de poderles saludar en esta oportunidad desde Ecoamazónico. Queremos conversar con el asambleísta de Pastaza, el ingeniero Jaime Guevara, que nos acompaña para conversar sobre el tema que ha sido de preocupación para todos los amazónicos, especialmente en nuestra provincia Pastaza, porque hemos visto detener los proyectos que varias instituciones están presentando, pero por falta de dinero no se lo puede ejecutar, según se ha escuchado. Hoy, pues ya la segunda vez que el Ministerio de Finanzas retira dinero de la CTA, y eso queremos saber qué es lo que pasa, qué dice el señor asambleísta en este tema y conocer un poquito más sobre qué es lo que está pasando, cuál es el proceso en que están. Le doy la bienvenida, ingeniero Jaime Guevara, gracias por venir a estar con nosotros en Ecoamazónico. ¿Cómo está? Primero su salud. Un atento saludo, mi estimada Queta, a usted y a Ezequiel, a los amigos que siguen Ecoamazónico. Gracias a Dios, bien de salud, cumpliendo las tareas encomendadas por el pueblo de Pastaza y listo para atender cualquiera de las inquietudes. El pasado 29 de febrero, según lo que se tiene de información, el Ministerio de Finanzas retiró de la cuenta de la CTA alrededor de 40 millones de dólares. La segunda vez, la primera 75 millones, ahora 40 millones. Ingeniero, ¿a qué se debe esto? Bueno, debemos primero precisar que aquí los gobiernos de turno siempre hablan de defender a la Amazonía y los recursos que tienen. Pero en la práctica se sigue haciendo la clásica intervención de poder tomar los recursos de donde haya disponibilidad. Y es así que por medios locales de amigos nos hicieron llegar una denuncia de que se habrían dispuesto recursos con fecha 29 de febrero. Recabamos información, pasamos 2 días intensos con el equipo de trabajo y se logró recabar la información en la que no es lo que yo simplemente diga, sino para la labor de fiscalización. Debo señalar que con fecha 5 de marzo, la directora administrativa encargada le requiere información a la señora secretaria técnica de la Amazonía, indicando que ha habido una movilización de 40 millones de dólares y con fecha 29 de febrero. La señora secretaria técnica de la Amazonía le requiere información al señor ministro de Economía, indicándole causa, motivo, razón de que le han retirado esos recursos de la cuenta. ¿Y recibió la respuesta de ese requerimiento? No, a ver, nosotros recabamos dentro de la labor investigativa, de ahí le solicitamos información al señor ministro de Economía, todavía no nos ha indicado que nos justifique la causa, pero esto debe ser confirmado, y al decirle ser confirmado, la labor nuestra en calidad de fiscalizador, tuvimos que recurrir al Banco Central, y se pidió el movimiento de cuenta cortado hacia lo que es el día 2 de marzo, y ahí se evidencia claramente que hay una disposición arbitraria de 40 millones de dólares. Entonces, decimos de manera muy práctica, ¿qué hicimos con toda esa información? Al ser las labores de legislar y fiscalizar, y en este caso de la fiscalización, inmediatamente trasladamos la documentación para la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Decimos porque la Defensoría del Pueblo es la titular de que ejerza actividades de defensa cuando los derechos son vulnerados, en este caso de los amazónicos y de las amazónicas. ¿Y qué se le ha entregado? Se le ha entregado los documentos que evidencian el maltrato que tiene nuestra querida Amazonía, incluida la provincia de Pastaza. ¿Y por qué le debo decir esto? A ver, aquí en palabras muy simples dentro del pensamiento de Jaime Guevara, es que hay una ineficiencia, una ineptitud. ¿De quién? De los principales dignatarios de la Secretaría Técnica de la Amazonía. Porque es que no puedo decirle en palabras otras. ¿Qué hace el Ministerio de Economía? No lo estoy justificando. Pero si el Ministerio de Economía ve que hay recursos que no se movilizan en las cuentas, ellos tienen el artificio para decir, requiere el Estado Central, como lo están utilizando, pásele a otro lado. No necesitan. No necesitan, tienen, de acuerdo a la sentencia, ojo, la ocasión anterior cuando hubo 75 millones de disposición de movilización, que ellos se basaron y el juez les permitió señalar
que de acuerdo al artículo 107, algo de aquello, le dice que pueden movilizar los recursos. ¿Y qué significa esto? Que ante una iliquidez, pero que evidencia que en las cuentas de las instituciones del sector público están sin uso ni beneficio, ellos se toman arbitrariamente esta acción. ¿Y por qué digo arbitraria? Porque nosotros tenemos una ley especial, pero que de especial realmente es una ley ordinaria. El que sí le hacen valer la totalidad de una ley especial es Galápagos, porque allí, ¿cuándo se atreven a hacer una cosa como esta? Totalmente sagrado. Usted mencionaba que había pedido información, incluso al mismo ministro. ¿Qué pudo recabar de aquí? ¿Qué le dicen en lo que usted pudo adquirir para poder realizar esta denuncia? A ver, la denuncia está dada. Está en la Defensoría del Pueblo para que ellos puedan hacer y ejercer la inmediata acción de devolución de los valores. Ellos tienen aquí toda la acción. Segundo elemento, debemos señalar que se hizo una denuncia también a la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque si hay ineficiencia, ineptitud de parte de los principales ejecutivos de la CTA, porque se trata de negligencia, porque teniendo fondos no son capaces de coger y transferir a gobiernos seccionales de la Amazonía, juntas, municipios, consejos provinciales, en este caso de la Amazonía. Y usted ha visto que el país vive en liquidez, pero cuando hay gente indolente de la CTA, que teniendo proyectos, así sean de las otras administraciones, si están aprobados, cumplidas las formalidades de parte de lo que significa el Consejo de Planificación de la CTA, transfiera y nos evitamos cualquier cantidad de líos. Entonces, esto le hemos puesto a la Contraloría para que ejerza lo que dijo el juez en la sentencia anterior. Se presume falta de acuciosidad de los ejecutivos de la CTA. Entonces, yo estoy convencido que parte del ejercicio, que ahora dicen que ya es ex secretaria técnica, oiga, los temas hay que asumirlos. O sea, uno no puede decir cuando hay un lío me voy votando. O sea, aquí está demostrado que aquí, para mí, es que hubo ineficiencia, ineficacia de parte de los señores de la Secretaría Técnica de la Amazonía, y tenemos que decirlo, porque si hay recursos que es de la Amazonía, entonces yo le debo decir, hasta ahí hemos llegado nosotros. Pero tercera acción importante que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional es en el rol de legislar. Estamos planteando aquí modificar un artículo de la ley amazónica, pero ¿para qué? Si hay recursos, antes de que se autorice esa movilización, pase pues a la Secretaría Técnica, pero de la Secretaría Técnica vaya directamente a lo que es el Consejo de Planificación, para que sean ellos, pues, diga, a ver, la mayoría son parte del Estado, me refiero, representantes, los vocales que integran ese cuerpo colegiado, son de parte del gobierno, y como es una ley especial, que ellos decidan, a ver, si hay liquidez, y la que está a cargo, ineficiencia, hombre o mujer que esté a cargo de la administración de la Secretaría Técnica, diga, a ver, tenemos saldo sin poder ocuparlo, oiga, dele la tercera parte, dele la mitad o dele todo. Pero alguien debe responder, porque ellos están siendo parte de los que velan el cumplimiento de la ley amazónica. Entonces, eso estamos haciendo a la par, la reforma a la ley, para que alguien pueda responder, porque aquí dejamos medio en el aire, y toda ley es perceptible de mejorarla. Entonces, en la tarea nuestra estamos haciendo aquello. El ministro de Economía aún no nos ha respondido, porque esto fue presentado, nosotros con fecha 21 de marzo le presentamos a la Defensoría del Pueblo, y con fecha 22 de marzo le presentamos a la Contraloría General del Estado para que ejerza su tarea de control, y nosotros en este ámbito estamos completando la formalidad para hacer esa reforma, pero de manera que ya no pueda quedar tan libre el espacio que arbitrariamente ahora resulta que cualquier gobierno, y discúlpenme que le diga así, porque nos quejábamos del anterior gobierno, y hoy debo decirlo, este nuevo gobierno también, porque alguien debe haber dispuesto, y si hubiera la delicadeza de decir, oiga, es plata de los amazónicos, donde sale de el recurso petrolero. Y tiene una ley especial. Y tiene la ley, pero si los ejecutivos del país, en este caso, no quieren hacer respetar, alguien tenemos que hacer respetar. Eso es lo que realmente le debo decir. Es un tema no agradable, pero es parte de nuestra tarea, que es la fiscalización, y estamos ejerciéndola sin ningún pasionismo, pero tenemos que decirle al que hace las cosas bien que está haciendo bien, y al ineficiente y ineficaz también. Pero la Secretaría Técnica, la última que está pasando, nos queda debiendo realmente el espacio en el que
no demuestran eficiencia del manejo y sobre todo la transparencia que deban decir. ¿Tienen saldos? Si tienen saldos, transfiera. ¿O qué están esperando? Que vea llegar a algún acuerdo. ¿Por qué no transfieren la plata? O sea, uno tiene mal que pensar, porque el servidor público llega a los fondos, está en la cuenta, transfiéralo, porque no tiene otra cosa más que hacer. Esto, yo digo, de alguna manera, ¿qué es lo que permite hacer? Permite que haya dinámica económica desde los sectores parroquiales, los sectores cantonales, los sectores provinciales de la Amazonía, porque esta es una ley especial. Esto es lo que estamos haciendo en torno a este desagradable tema, Mr. Baquet. ¿Hasta qué punto es legal la acción que se ha hecho por parte del Ministerio de Finanzas? Bueno, yo le debo indicar que no es legal, pero ellos se buscarán la forma de legalizar lo ilegal, porque cuando hay vacíos dentro de la ley, ellos se van a valer del Código de Planificación y Finanzas Públicas, donde hay recursos que no son utilizados, y ahí se refiere sin uso ni beneficio, solo ven cuánta plata por tanto tiempo de permanencia sin hacer nada. Ellos dicen la caja fiscal es una sola. Entonces, esto yo lo digo de lo que está la última sentencia anterior sobre un caso similar, lo que dice, si está ahí sin uso ni beneficio, la pasan para otro lado. Pero esto no puede ser tema de todos los días. ¿Y por qué? Esta es una ley especial, y al tener una ley especial, alguien debe consagrarla. Por eso es que estamos nosotros haciendo la reforma para que el Consejo de Planificación sea por último. Tenemos plata, no saben ocupar, autorice. Pero ahí sí tenemos a quien poder sancionarles de manera ejemplarizadora. El recurso que ha sido retirado de las cuentas de la CTA, ingeniero, ¿qué probabilidad hay de que se vuelva a las mismas? Bueno, debo decir que eso deben devolverlo. Y deben devolverlo íntegro, intacto. Aquí no corre el espacio que diga, vea, tantos días corre intereses. El Estado no puede grabarse más intereses. Aquí lo que nos interesa es que de manera inmediata puedan devolver esos recursos para que retorne a los legítimos dueños. ¿Y qué significa? Los legítimos dueños son la gente de la Amazonía en su conjunto, y esa es nuestra tarea. Y decimos, aquí también debe estar gobiernos seccionales de la querida provincia de Pastaza. Entonces, como tal, esto sí es que debe hacerse de manera inmediata la devolución de recursos. En estos días de vacancia legislativa, amigos de Ecoamazónico, a usted, Queta, debo indicarle de que desde el día de hoy, 26 del mes de marzo, hasta el 9 de abril, inclusive estamos en vacancia legislativa. Pero esa vacancia legislativa no significa que no vamos a seguir ejerciendo nuestro trabajo. Nosotros lo que estamos de momento es decir, en vacaciones, en la Asamblea ya no va a haber sesiones de pleno, pero las actividades administrativas, el tratamiento de informes, de pertinencia, de nuevas propuestas de ley, eso se lo sigue haciendo. Entonces, hoy vamos a merecer mayor atención porque vamos a estar aquí en la provincia, desplazándonos a las otras provincias que sea necesario, pero esto tiene que salir la devolución lo antes posible para que la misma Secretaría Técnica sea la encargada de ya no hacernos pasar tanto bochorno. Esto no puede seguir así. Ingeniero, son 6 provincias. Pastaza no solamente es la que está afectada, sino las 6 provincias. ¿Han tenido ustedes acercamiento con los legisladores de las demás provincias amazónicas para hacer fuerza y hacer este pedido que sea lo más pronto posible el reembolso de este dinero? Bueno, debo indicar que hay un parlamento amazónico. El Parlamento Amazónico, aparte de lo que significa la Comisión de Biodiversidad, que es 2 cosas distintas, el Parlamento Amazónico se formó con 11 señores legisladores de distinto pensamiento político ideológico. De lo que vemos, y yo digo debemos, es porque ellos están ya haciendo también causa de llamar a todos para poder desarrollar la actividad de reclamación. Me parece bien. Y yo les digo, toda la información yo ya les he pasado hacia lo que significa el tema de esta importante reclamación, porque ¿qué tenían que hacer los demás compañeros? Buscar esta misma información, y si ya tenemos a la mano, ¿para qué vamos a duplicar? Entonces, si es que hay que hacer causa común, que la hagan. Yo debo decirle, Mr. Baqueta, a los amigos de Ecoamazónico, yo ya no soy parte del Parlamento Amazónico. Desde una semana atrás tuvimos que salirnos del Parlamento Amazónico, no porque no queramos ser amazónicos, sino que de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, podemos pertenecer solamente a un grupo de parlamentarios, tanto de grupos de amistad o de grupos de parlamentarios que se agrupen para trabajar en función de nobles propósitos. Y decimos que no lo conocíamos. Nosotros ya somos parte de un grupo de amistad que estamos trabajando con el gobierno de Canadá en procesos de capacitación, de parlamento abierto,
que ya se han dado 2 ciclos importantes de capacitación donde ya llevan más de 300 personas capacitadas y no nos permiten estar en 2 grupos. Entonces, yo debo decirlo, y eso lo puse de manera pública en la carta al Parlamento, de que yo no puedo dejar un espacio que ya venimos trabajando y donde el gobierno de Canadá nos está apoyando, pero yo voy a seguir en esta causa noble de poder, todo lo que sea atinente para el tema masónico, estaremos en primera línea. En este particular también informar a la ciudadanía que sí, el hecho de ser de Pastaza, pues cumple un papel importante para poder ver qué es lo que pasa. Más o menos en este estilo o en este proceso, ingeniero, ¿cuál sería la línea a seguir? ¿En qué tiempo más o menos se podría volver? Porque hay que entender que la provincia de Pastaza, hablo de Pastaza, me imagino que las amazónicas también estarán por este mismo tema. El recurso no hay. Hay bastante proyecto paralizado y el recurso no hay. Entonces, teniendo la posibilidad de que los reembolsen, con un cambio también de administrador en el tema ya de la secretaría, hablemos un poquito del tiempo, más o menos cómo se demoraría, para cuándo estaría. Bueno, yo debo indicar, esto ya pasa al ejercicio y yo debo señalar de manera precisa, esto hemos pasado a la Defensoría del Pueblo para que ejerza la labor de defensa, porque ellos son los titulares de la defensa de los derechos vulnerados de la Amazonía. Esto ya dependerá en este caso, de la Defensoría del Pueblo, y hoy que estamos dentro de la vacancia legislativa vamos a estar permanentemente atendiendo, pero yo debo considerar que con los elementos de prueba, ojo, que no es que no se han aparejado, los elementos de prueba que hemos dejado, esto debe ser en el más corto tiempo posible dentro de cumplir las formalidades, y esto me refiero del patrocinio, la tutela que deba dar, en este caso la Defensoría del Pueblo. Vamos a estar permanentemente dando seguimiento. Yo considero que no debería pasar de lo que significa la quincena o el mes siguiente, porque esto es una acción rápida, demostrada que se está transferida sin ningún justificativo que lo haya dado nadie, absolutamente nada, excepto la arbitrariedad del gobierno nacional, porque el ministro debe haber cumplido órdenes de alguien. O sea, no es que el ministro dice yo solito hago. Recuerde que el ministro debe tener y siempre está superditado a lo que diga la máxima autoridad del gobierno central, en este caso el presidente. Entonces le dirá, vea, busque plata de algún lado, y él cogió la primera plata que estaba disponible. Entonces esto sí no deberá pasar del siguiente mes, y como estamos, ratifico, en esta vacancia legislativa, tenemos un poco más de espacio para dar el acompañamiento, no solo mío, sino de todo el equipo de trabajo nuestro. Y si ya, como veo, los demás compañeros amazónicos también del Parlamento Amazónico, y más que Parlamento Amazónico, es de todos los señores legisladores de la Amazonía, van a hacer causa propia, y ahí estaremos en primera línea, no interponiendo un tema político ni politiquero, sino simplemente que se cumplan las acciones que nos permita restituir de manera inmediata estos recursos y ponerle por la otra un candado, para que ya no pueda ser que cada cierto tiempo nos vuelven a decir, oiga, ahora hay que quitarles nomás, porque hay una gente tan ineficiente que de paso es puesta por el mismo presidente de la República, por gente de confianza de ellos. ¿Quién es la que pone en la Secretaría Técnica? Son gente de línea de la administración, y eso está bien, de la presidencia. ¿Quién es el delegado del presidente? Un amigo o amiga del presidente. Entonces son ellos los que deben responder para que estos malos espacios que hemos tenido los amazónicos, y si en calidad de legislador de Pastaza se enemistan, bueno, tampoco nos valen, porque yo no es que me vine a poner a que estemos tapando estos temas indebidos que está haciendo la CTA. ¿Hasta qué punto se puede hablar de un juicio político, ingeniero? Bueno, a ver, yo debo indicarle que sin pasionismo, si usted revisa los y las causales para un juicio político de un ministro, dice por incumplimiento de funciones. Esa es una de las causales, incumplimiento de funciones, y acá hace lo indebido, pero está cumpliendo tareas y mandato de alguien, que en este caso es el presidente de la República. Segundo, causal es falta de entrega de información oportuna a los legisladores, de acuerdo al artículo 75. Pero si le aplica el 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice que en caso de no llegar la información son sujetos a juicio político. Entonces, como tal, está dentro de plazos, pero usted, el tema de fondo es ¿qué sacamos con esos benditos juicios?
cuando debemos poner un candado dentro de la ley amazónica para que esto no pueda ocurrir. Y le digo porque el símil es muy simple. El símil, usted ha escuchado que en la ley especial de Galápagos alguien se atreve siquiera a topar algo. Nada. Entonces, eso hay que diferenciar, porque vivimos un país de derecho. Y en este caso, ¿por qué en Galápagos ahí no se atreven a topar nada a nadie? Son decisiones soberanas, hay un consejo de gobierno que lo hacen, pero en cambio en la Amazonía tenemos una ley que parece una ley ordinaria. Entonces, eso es lo que hay que hacer valer para que la gente pueda respetar. Y los primeros llamados a respetar, ¿quiénes son? Los del Ejecutivo, desconcentrado, primero el presidente, todos sus ministros. También las funciones del Estado, en este caso la Asamblea, que donde se originan las leyes, debemos exigir que se cumpla, y todos los demás poderes del Estado. Gracias al ingeniero Jaime Guevara, ya casi cerrando esta intervención, entender que se viene nueva agenda luego de este feriado también a manera general. ¿Cómo ha estado el trabajo en la Asamblea? Ya teniendo en consideración que se ha iniciado un proceso a favor de la Amazonía, en este caso sobre lo penoso que se ha escuchado del retiro de estos recursos que le perjudican a la Amazonía. Pero a manera general, dije, ¿cómo vamos en el tema legislativo? Bueno, yo debo indicar que la Asamblea también ha cumplido un propósito acorde a las alturas y las necesidades que vive el pueblo ecuatoriano. Con agrado, desagrado, con votos mayoritarios, menos votos, han pasado 5 leyes económicas urgentes. Y yo digo, por ese lado el presidente no puede quejarse que la Asamblea no le está apoyando, que la Asamblea le está boicoteando, no. Ha pasado por el espacio que permite la ley constitucionalmente. Y segundo, también se ha aprobado la proforma presupuestaria. Y que de paso debo decir, esa está con observaciones, porque es lo único que puede hacer la Asamblea Nacional. La Asamblea no puede modificar ninguno de los rubros, ninguno de los espacios de inversión, solo puede hacer observaciones. Las observaciones, el señor presidente, porque eso salió el día de ayer, él se mantenía en su tesis original, y por 2 cosas muy simples. Esa proforma no es la mejor que tiene el SUTIR. ¿Y por qué me refiero a la proforma general del Estado? Porque esa va a ser el cordón umbilical que permita financiar tanto al sector de gobiernos autónomos centralizados, a los que tienen deudas con el Ejecutivo, a los que tienen también espacios del IES pendientes de sanear, las universidades. Entonces, ¿qué aconteció allí? El presidente dice, se ratifica en su tesis original, no quiere acoger las observaciones. Y yo le debo decir de manera muy práctica, yo sí había indicado que deban acogerse las observaciones por 2 simples cosas. Primero, este presupuesto general son de 35.000 millones de dólares. De esos, 28.000 son para servicios de la deuda, entre lo que es Fondo Monetario, pago de intereses al Fondo Monetario y la banca bilateral. También tiene lo que significa deudas para gobiernos autónomos, no en su mayoría, una parte de la deuda. Al IES no le pagan la totalidad, ellos necesitan más de 3.700 millones y ahí están 2.200 millones. Esto quiere decir que a los señores jubilados no les van a pagar ni siquiera lo que ya estaba programado con ellos. El tema más difícil para los jóvenes estudiantes del país y en particular de la Amazonía, les reducen 161 millones de dólares. O sea, ¿cómo yo puedo votar a favor de un tema de aquellos en donde están lesionando a nuestros jóvenes? ¿Cómo van a poder estudiar? Si no invertimos en educación, ¿cómo vamos a tener jóvenes que tengan otro pensamiento, un pensamiento más proactivo, de mejor formación, en donde el sector social no es que tiene una cantidad boyante de recursos, se les reduce el tema de seguridad? De educación superior acá en la Amazonía. Vea, el tema de educación a todas las universidades les reducen. Ya nosotros tenemos una universidad acá. ¿Y qué va a pasar con esos jóvenes? ¿Acaso que los rectores, tanto de la estatal como de IQUIEN, qué van a hacer? Van a poner sus recursos. Entonces, cuando no se guarda esa sindéresis, cuando en la última propuesta de ley amazónica les restaron recursos, ojo, les restaron a los municipios 3 puntos, a los consejos provinciales de la Amazonía 5, y dijo, oiga, con su plata resuelva sus problemas. O sea, ¿qué tiene que hacerse un tema independiente la Amazonía cuando no hay la delicadeza de poder poner los recursos dentro de la proforma general del Estado? Y donde también en el tema de seguridad que tanto se dice, vea, ¿acaso que está fortaleciéndole el tema del control de la guerra interna? Ahí se está poniendo más para cárceles que para hacer el tema de seguridad.
porque yo no sé dónde queda ese plan Fénix. O sea, para mí no hay un plan Fénix. Simplemente usted verá a nivel del país hay un rebrote, especialmente en la costa, hay un rebrote de los índices de la criminalidad, del crimen organizado, y tengo que decirlo. Entonces ahí está, solo es un manejo de información adecuada para su sector, en la que no sabemos cuánto nos vale el plan Fénix. ¿Y por qué le digo eso? Si valiera el plan Fénix una cantidad bastante alta, pero se entiende, hoy las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional está repotenciándose, claro, pero no vamos a estar repotenciando cada mes ni cada año. Es una sola inversión alta al comienzo y luego ya tiene que ir bajándose el tema de inversión. Entonces me refiero a inversión para comprar armas, el tema de tanquetas, comprarán aviones, no lo sé qué van a comprar porque no sabemos cuál es el plan. Entonces estos temas son difíciles, pero también debe quedar claro que al estar una proforma que está inflada, unos supuestos ingresos, y está subvalorada los gastos, y aparte de aquello, lo más complicado desde el punto de vista que le habla, usted sabe que el IVA ya está subiendo. Estamos ahorita, del 12 subió al 13, ahorita. Para el primero del próximo mes ya estaremos en el 15, pero esos valores no están contabilizados. Y le digo por qué. Eso es peligroso. Y dirán, es que todavía no estaba sancionada la ley. No. Aquí hay un tema muy claro, por principio de planificación y finanzas públicas. Uno hace un presupuesto con la presunción de nuevos ingresos. Entonces, él presumía y podía ponerlo. Claro, pero en cambio no lo que está constando. Claro, y no consta aquello. Entonces, estamos hablando de ahí, hay más o menos unos 1.600 millones de dólares que no están en la proforma general. Entonces, eso tiene que decir, desde el punto de vista del que habla, es de que eso no está sincerada con las condiciones que pide el país. Entonces, esto en palabras simples, desde el punto de vista del que le habla de calidad de legislador, es que simplemente se sigue cumpliendo lo que hace la derecha. Hace la derecha es valerse de las recetas del Fondo Monetario Internacional, que lo que interesa es recaudación, porque van a venir préstamos internacionales, que está bien, pero ¿a dónde le va a hacer? Aquí el tema de fondo es que no tenemos, en esta proforma presupuestaria, tal como está, no tenemos para inversión absolutamente casi nada. Entonces, ¿cómo se reactiva el país? Con inversión. Pero la inversión la tiene que hacer el Estado a través de sus ministerios y trabajando los gobiernos seccionales también. Esto, le digo, me he tomado su tiempo a su pregunta porque es importante que sepa el pueblo ecuatoriano, nuestros amigos amazónicos, que esto es lo que está aconteciendo. Entonces, en su conjunto hay un espacio en que iremos viendo de aquí en adelante los aliados de este espacio de acuerdo en la Asamblea Nacional irá funcionando mientras siga un poquito distante el proceso electoral. Mientras siga adelantándose el proceso electoral, más o menos ya en mayo, en junio, verá que se van tomando distancias. ¿Por qué causa? No es que los de la Revolución Ciudadana van a estar apoyando una reelección de Daniel Noboa, porque la Revolución Ciudadana tendrá su candidato. Los del social cristianismo también pues van a tener su propia agenda, los construye también. Entonces en ese ámbito ya cada quien tomará distancias y se ve con desagrado como también le están queriendo bajar a la vicepresidenta de la República, buscándose cualquier artificio. Pero si la señora fiscal tiene el tema de fondo, que algo hay, aplique. Para mi punto de vista, yo debo decir que es un ente distractor. Tantos problemas que tienen partidos tradicionales como Revolución Ciudadana, como Social Cristiano, en donde en sus filas se ve que están bastante involucrados, hoy están poniendo un ente distractor para que pase a segundo plano esto. Y lo digo porque es parte del quehacer y convivencia diaria del país. Entonces, en su conjunto, debo decir, de leyes, hay leyes importantes y leyes que también han quedado pendientes, como el caso de la reforma al COIP. Esto está corriendo los 60 días. Si el señor presidente de la Asamblea, Henry Kronfler, no lo pone en el orden del día, desde cuando se terminó el debate, que ya vamos casi para 25 días, y si cumple 60 días, ¿qué va a pasar? Esto se quedará archivado por el Ministerio de la Ley. Y el país requiere reformas importantes, pero no para meterle la mano en la justicia. Entonces, debo decir que la última ley que se aprobó fue la de apoyo al sector turístico. El sector turístico, pero sigue haciéndose la clásica fortaleza a los que más tienen. Y está bien, no está mal. Pero digo por qué. Los que hacen inversiones mayores a $100,000 tendrán excepciones tributarias.
Pero ¿qué pasa con los de la economía popular y solidaria? Me refiero al turismo comunitario. Totalmente. De ellos no Acá se dice por nada. ejemplo, la Amazonía, ¿cómo se beneficia? La provincia de Pastaza, ¿cómo se beneficia? Ahí está medio complicado, solamente está en líneas generales, por eso es que nos dejaron intervenir en el Pleno, había puesto nuestros puntos de vista, en el que el turismo comunitario, dependiente de la economía popular y solidaria, no se habla. Entonces le pedíamos al ministro para que él pueda tener una apertura lo suficientemente clara y que permita saber que en provincias amazónicas o provincias de la sierra, en sectores rurales marginales, viven y generan turismo comunitario, pero hay que darle incentivo. En cambio, aquí dice, los que tengan también ONGs que le apoyen o sectores sin fines de lucro no entran en este tipo de beneficios. ¿Por qué decimos que está centralizado? Quito, Guayaquil, ellos tienen aeropuertos internacionales, nosotros no tenemos. De ellos se habla de bajar los 5 puntos de las tasas de cobro para hacerle más competitivo de los ecuatorianos que salen fuera del país, y la gente del exterior que venga al país van a irle bajando los valores de lo que significa los tickets aéreos. Pero aquí en la Amazonía, también les decía, oiga, en Pastaza tenemos 83 pistas, 123 en Morona, Santiago, y ahí, aquí no se dice absolutamente nada. También tenemos turismo comunitario interno, entonces que hay que mejorarla, que hay que decir que también esta importante ley, ¿qué es lo que tiene? Ha habido una mezcla de remisión de intereses también, porque es una mezcla de todo ahí mismo. A los jóvenes que han sido estudiantes de becas que da el Estado, no han podido pagar, hoy les dan solo pagando el 10% al plazo que pueda ser racionalizado. El sector agrícola de los distintos sectores puedan también tener remisión de intereses para acogerse a plazos adecuados. Los pequeños contribuyentes que están debiendo al IES, también para que se ponga al día solo con la presentación de la solicitud. En sí no es una ley mala, pero que hay que ponerle mucho ojo en que se dé el acompañamiento. Y les decía también, que porque estaba el ministro, estaba en el hemiciclo de la Asamblea, a ver, aquí no se trata de la promoción solamente que a cargo del Ministerio de Turismo, acá tenemos gobiernos seccionales, y aquí tenemos una institución que se llama Planifica Ecuador. A ver, está centralizada esa planificación para que hagamos la minga. O sea, ¿por qué? Si los que son parte de gobiernos autónomos, especialmente municipios y consejos provinciales, quieren hacer promoción, pero hagamos una sola articulación con la planificación, que conozcan todo el país. Y no se habla tampoco de la programación integral de la Amazonía, el PIA que se llama, porque la Amazonía tiene el plan integral de la Amazonía, tampoco dice nada. Entonces, como hay tantos expertos planificadores a nivel del país, esta ley no es que es mala, es buena para los señores que hacen una inversión alta, pero se está dejando de lado a los pequeños sectores que hacen el tema del turismo comunitario y que merece la pena darle una atención. Así es que en su conjunto salimos a un receso. Creo que ha habido un apoyo importante de parte de la legislatura a los distintos sectores con leyes que permitan ir procesando de mejor manera la difícil situación que está viviendo el país. Y dentro de que ellas también está la reforma al IES y al BIES, que en su momento usted me dirá como para poder abordar cualquiera de los temas, pero encantados de poder participar con los amigos de Ecoamazónico. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestros amigos y amigas. Estaremos en una próxima oportunidad y por supuesto, ingeniero, que le hemos de estar invitando. Ya sabe que acá en Pastaza siempre es bueno tener la información. Así que bienvenidos siempre. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por ser parte de Ecoamazónico.